Buenas noches y bienvenidos a Debate Político. Soy Sergio Méndez. Gracias por su sintonía durante esta hora y media de programa, en el cual analizaremos la situación económica de nuestro país y el principal reto en materia económica para el próximo gobierno. Analizaremos las principales propuestas económicas de los partidos políticos en contienda desde la perspectiva de expertos. Conoceremos las formas de financiamiento que los candidatos usarán para llevar a cabo sus propuestas, que ofrecen en relación a las pensiones y hacia dónde debería apuntar, el manejo de los fondos públicos y la transparencia tanto en el gobierno actual como en el próximo gobierno. Esto es Debate Político. Conoce a fondo las propuestas, infórmate y elige. ¿Qué tal? Buenas noches. Le vamos a invitar a entrar en interacción con Debate Político. Síganos en Twitter como Debate33, @Debate33. Y en Facebook nos encuentra como Debate Político 33. También puede seguirme en Toledo Journalist, en Facebook como Carlos J. Toledo. Además pueden grabar sus preguntas en video desde su computadora, celular o cámara. Solo súbanlas a la web y nos envían el link para descargar. Muchísimas gracias, Carlos. Bueno, iniciamos dándole la bienvenida al doctor Roberto Rubio, director de Funde. Buenas noches, doctor. Comenzamos rápidamente en medio de una apretada economía del país y de las familias salvadoreñas. ¿En qué términos, doctor Rubio, económicos va a recibir el país el próximo gobierno que los salvadoreños decidan el próximo año en las urnas? Yo me imagino que, es decir, el que llegue al gobierno va a enfrentar una economía con varios problemas, yo diría, relativamente nuevos y agravados desde varios años atrás. En primer lugar, vamos a enfrentar, y es quizá lo más delicado, es el tema fiscal. Ya hemos visto síntomas donde aparecen problemas de caja, es decir, problemas para enfrentar gastos corrientes, gastos cotidianos, llamémosle así. Y gracias a un préstamo, digamos, a una emisión de bonos que se hizo de 800 millones, hemos tenido gasolina para este año, para terminar, digamos, este año, pero el otro año posiblemente vamos a tener que hacer otra emisión. Eso va a presionar las finanzas públicas. Estamos emitiendo letes constantemente, es decir, los instrumentos que tenemos para enfrentar el tema fiscal, digamos, están utilizando quizá demasiado y eso nos puede llevar a una situación muy difícil para enfrentar las responsabilidades financieras que tenemos. Primero, el no honrar el escalafón de salud sería un ejemplo. Bueno, aquí viene exacta, es decir, yo creo que las mismas autoridades han dicho de que la dificultad para seguir pagando el escalafón es que no hay dinero, es decir, no se contempló en el presupuesto, ¿no? Este tema fiscal va a ser el más delicado. Creo el segundo tema es tratar de ver cómo reactivamos la economía. Es decir, ya no digamos plantear un crecimiento sostenido de la economía, que eso hay que hacerlo, pero creo que de manera más inmediata se va a encontrar el próximo gobierno con una economía bastante deprimida, con una economía que en la región está bastante rezagada, una economía que no está generando los empleos suficientes, una economía que no está atrayendo inversión adecuadamente. Acabamos de ver que Costa Rica, por ejemplo, creo que en el primer trimestre de este año había, digamos, había llegado a Costa Rica más de 1.000 millones de dólares, y El Salvador apenas en un año, el año pasado apenas habíamos alcanzado cerca de 200, 300 millones de dólares. Es decir, es una economía que atrae poca inversión, por lo tanto genera muy poco empleo. Creo que estas dos cosas son a nivel económico lo principal. Y luego viene el tema socioeconómico, es decir, asociado a esto, y es, digamos, que el próximo gobierno va a enfrentar, creo, crecientes demandas de sectores sociales. Doctor, pregunta, ¿está funcionando el Estado eficientemente? Digo eso porque el presupuesto presentado por el ministro de Hacienda
trae arriba de 3.000 millones de dólares en gasto corriente, pero solamente 650 y pico millones aproximadamente en inversión pública. Entonces la pregunta es, ¿está funcionando eficientemente nuestro Estado? Si no está funcionando de manera eficiente, ¿dónde se puede ahorrar? ¿Verdad? Y dónde no se puede ahorrar. Y si eso se lograra hacer, ¿es posible que el Estado jugara un rol de generador de condiciones para que la economía efectivamente creciera? Pero no estamos ahorrando, para comenzar, en la medida que nosotros, el Estado se ha venido manejando con déficits fiscales y en algunos casos con déficits fiscales crecientes, pues estamos, de alguna manera el Estado está gastando más de lo que le ingresa. Y eso que le ingresa además lo está utilizando también crecientemente en gasto corriente. Si uno analiza la brecha que hay entre gasto corriente y gasto de capital, la tendencia histórica, que no solo es de este gobierno, la tendencia histórica ha sido ir incrementando esa brecha, es decir, la curva, por decir así, de los gastos corrientes se ha ido para arriba y la curva de los gastos de capital o de inversión han ido más bien para abajo, entonces la brecha se ha ido abriendo a tal grado que ya casi el 86 punto y tanto por ciento, digamos, este es el dato del año pasado, del presupuesto pasado iba para gastos corrientes y apenas el 14 y pico para gastos de capital. Es decir, no estamos funcionando bien, es decir, el Estado se le están trabando, digamos, las carretas en términos de enfrentar estas responsabilidades. Los presupuestos incluso tienen el problema también, creo es histórico, están mal diseñados los presupuestos. Es un problema no solo es de este gobierno, pero el problema de este gobierno es que lo reprodujo. A ver, por decirte algo, tú ves en el presupuesto gastos de $100 que son simbólicos, es decir, gastos devoluciones, se pueden poner $100. ¿Por qué? Porque si no se ponen, digo, $100, no cuadra. Y como para que te lo aprueben tiene que cuadrar, tiene que estar equilibrado. Entonces se hace lo que en la misma Hacienda llaman la cocina. La cocina se viene haciendo, digo, no solo en este gobierno, sino en gobiernos anteriores, de tal manera que tú puedas jugar digamos, con distintos rubros para que te cuadre. Eso sacrifica determinadas cosas. Entonces, para usted, solamente si pudiésemos crear mecanismos más eficientes para el manejo de los fondos, ¿eso sería suficiente para dinamizar la economía? Digo esto porque hay algunos, como el doctor Arias, por ejemplo, que tal vez planean o plantean no un golpe de timón, sino un cambio de timón, es decir, cambiarle realmente a lo que el país le está apostando en términos de modelo económico. Digo eso porque 60% abajo de la población tiene abajo de 30 años. Tenemos un nivel de escolaridad aproximadamente de 6º grado y tenemos un 60% de la población entre 18 y 25 años que emigran hacia Estados Unidos. Eso es lo que tenemos. Entonces la pregunta ¿es golpe de timón lo que necesitamos o tenemos que cambiar el timón y apostarle a algo diferente? Creo que hay que resetear la economía. Si a eso le vamos a llamar cambio de timón o golpe de timón, si le vamos a cambiar cambio de modelo o no, pero definitivamente y estructuralmente la economía, la forma como ha venido funcionando la economía salvadoreña no ha permitido, no permite, digamos, no solo generar bienestar para la mayoría de la población, porque incluso cuando hemos tenido periodos de crecimiento económico, esto no ha llegado al resto de la gente. Tenemos un problema igual de mala distribución de ese crecimiento. Ese crecimiento no ha llegado a mucha gente. Pero también tenemos problemas de crecimiento. Aparte de eso, es que, por decirte algo, es una economía que trabaja con altos costos de producción. Aquí es una economía que para producir algo, comparado con otros países, sobre todo vecinos, sale más caro producir aquí. Solo te pongo el caso de la energía, es decir, aquí una de las quejas grandes de muchos sectores empresariales es que lo que tienen que pagar por energía es muy alto y eso te hace poco competitivo. Señala otra serie de problemas de la estructura misma de la economía que, digamos, están funcionando mal, porque una economía trabajando con bajos niveles de productividad, con altos costos de producción, trabajando con un esquema excesivamente, yo diría, consumista, es decir, donde, digamos, la fuerza de las importaciones no es demasiado grande comparado a las exportaciones. Una economía así no puede funcionar a la larga, ¿no? Porque estamos
de alguna manera sacando más dólares de los que nos entran. Gracias a las remesas podemos mantener, digamos, ciertos niveles de dólares en el país, pero eso se nos puede, digo, ir creando una serie de dificultades en la medida en que el país, la economía salvadoreña está de alguna manera funcionando, que estamos sacando más dólares de los que entran, ¿no? Entonces ahí... Doctor Rubio, muchos salvadoreños tienen diferentes preguntas para conocer cuál es el principal problema económico que va a afrontar el próximo gobierno. De hecho, se plantea hoy por hoy el panorama que está viviendo los Estados Unidos de Norteamérica con relación a la paralización del gobierno y una relación simbiótica, los resultados que podría tener nuestro país. Sin embargo, para plantear esta pregunta, escuchemos las principales propuestas que han esbozado los diferentes candidatos políticos. Veámoslo. Se ha logrado pasar este periodo complicado de la crisis mundial. No es suficiente. La solución del problema fiscal no puede tener a la base únicamente el incremento de los impuestos. Nosotros rechazamos eso. Esa recomendación se tiene de organismos internacionales de que hay que subir el IVA. La única solución verdadera es el crecimiento de la economía. Enfocando la necesidad de fortalecer el emprendedurismo, conscientes de que la riqueza se genera de abajo hacia arriba, y cuando hay un emprendedor que se vuelve exitoso, pues es una persona que va poco a poco generando más oportunidades en su entorno. El trabajo en materia económica debe ir orientado precisamente a incrementar la inversión. Los inversionistas necesitan de la confianza necesaria para tener lo que se llama predecibilidad, que le permite tomar esas decisiones acertadas y poder invertir. Cuando hay confianza, hay inversión. Cuando hay inversión, hay empleo. Si hay empleo, hay ingresos para los salvadoreños y finalmente hay bienestar. Bueno, vimos los planteamientos. Doctor Rubio, ¿cómo ve estas propuestas? ¿Es más de lo mismo o se puede ver un verdadero compromiso con los problemas económicos de nuestro país? Yo creo que hay conciencia de que el problema fiscal es serio. Hay ya conciencia de que uno de los principales problemas que tenemos es el crecimiento económico, pero yo diría que hay cautela con respecto al tema fiscal. Es decir, creo que ahora todos están diciendo, miren, apostémosle más al crecimiento, por lo menos eso es lo que vimos, ¿no? Porque meterse con el tema fiscal es, quieras o no, hacer propuestas a ese nivel es delicado, porque si yo vengo y me comprometo a no subir el IVA y de repente las presiones me llevan a subir el IVA, pues entonces yo políticamente después se me puede pasar factura. Hablar de impuestos en un momento de bajo crecimiento es difícil. Ahora, yo creo que hay que acabar con esa dicotomía y a veces ese miedo que hay a tratar el tema de forma integral, porque es cierto, no podemos, digamos, resolver o enfrentar el problema fiscal si no hay crecimiento económico, definitivamente. Pero eso no quiere decir que vamos a estar esperando, ¿no?, que crezca la economía y hasta entonces vamos a hacer las reformas fiscales que se necesitan. No, tiene que ir al mismo tiempo y, por ejemplo, hay medidas que se pueden tomar para incrementar los ingresos y hay medidas que se pueden tomar para reducir los gastos. Ahí es donde quizá le falta a todos los candidatos el precisar más qué medidas va a tomar para sacar impuestos, hacer un estimado de dónde va a sacar, desde cuánto va a sacar de eso, y luego decir, bueno, estos van a ser mis gastos, mis promesas cuestan tanto. Y yo, con crecimiento más, porque solo crecimiento no va a alcanzar, más estas reformas fiscales de este tipo, yo voy a enfrentar eso. Eso no lo hemos visto todavía, no sé si eso se va a dar en alguno de los partidos. Pero tenemos que tener un poco de imaginación. Yo les preguntaría a los candidatos, por ejemplo, hay una propuesta, es decir, en tema fiscal, propiamente de ingresos, que puede ir desde las más difíciles y políticamente de implementar, aunque es más fácil técnicamente de hacer, como es el IVA. El IVA, nadie se va a querer menos decir que quiere aumentar el IVA, y usted les pregunta y todos le van a decir que no lo va a aumentar. No, pero esta es una medida que cuesta políticamente, pero hay otras medidas para incrementar los ingresos fiscales que no son tanto de crecimiento, que deberían de hablar de ellas. Por ejemplo, ¿qué van a hacer en concreto para mejorar la recaudación en términos de evasión fiscal? ¿Y cuáles son las medidas concretas? ¿Cuál es la postura que pueden tener frente a una propuesta que se ha manejado en círculos académicos como el poner un impuesto al consumismo? Dentro de ellos, por ejemplo, un impuesto
a los teléfonos celulares, que con un 5% al consumo de los teléfonos celulares, con un 5% podría estar sacando más arriba de los 60, 70 millones de dólares. ¿Qué opinan sobre el drawback? El drawback es, el check-off. El check-off es un impuesto también que se le pone a importaciones y producción, se crea un fondo de inversión. Es decir, hay una serie de medidas en términos impositivos que no son, digamos, políticamente tan complicadas de hacer. Entonces, yo creo que el abanico de posibilidades de incremento tributario, eso todavía no lo están abordando. Bueno, vamos a seguir hablando de este tema, pero antes vamos a ver algunas de las apuestas que los candidatos tienen. Tenemos, por ejemplo, que el candidato del FMLN, el profesor Sánchez Serén, apuesta a una mayor recaudación fiscal, algo que usted ya estaba mencionando. El plan incluiría créditos y también eliminar burocracia para abrir las empresas. Aquí estamos hablando ya de facilidades para la generación de riqueza. Quijano promete impulsar el agro en el oriente del país, algo que por cierto también le he escuchado al candidato de Unidad. Quijano también promete un nuevo subsidio para la vivienda, decía. El expresidente Saca dice que no ve bien que en el país ingrese Petrocaribe, hablando de esta organización multinacional o supranacional venezolana. Saca también dice que va a buscar incrementar la recaudación del fisco, algo que usted también estaba ya apuntando hace un momento. Ahora, algunas de las apuestas parece ser que dicen, ok, nos vamos a quedar con el mismo timón, es decir, con el mismo modelo económico, con lo mismo que le estamos apostando ahorita, con la misma cantidad de empleos que se están generando, pero lo que vamos a hacer es que vamos a ser más efectivos en sacarle el dinero a los contribuyentes, básicamente, o vamos a crear nuevos impuestos, como lo estaba mencionando usted en este momento. Y por el otro lado están los que dicen, no, lo que hay que hacer es hacer que crezca el pastel, porque en la medida que crezca el pastel, crecen los ingresos tributarios al gobierno y por lo tanto se va a tener que se va a poder pagar por esos programas que seguimos manteniendo, que son útiles, y de esa manera poder costearlos sin necesidad de incurrir en nueva deuda. Hay que ir resolviendo esas maneras dicotómicas de ver las cosas, porque nuevamente dicen, no, es que yo voy a resolver el tema, es decir, si crezco, ¿no? Y si crezco, pues el pastel se va a repartir y por lo tanto yo no voy todavía a hacer, digamos, mayor modificación o mayor reforma. Yo creo que se necesitan, por un lado, es decir, medidas para reactivar la economía. Tienen que decirnos, es que sin reactivar la economía no se resuelve adecuadamente las medidas, por ejemplo, para que usted tome en materia fiscal se van a ver limitadas si no hay crecimiento. Es más, yo creo que en este periodo de este gobierno se hicieron una serie de reformas, incluso con bajo crecimiento, algo tuvo, pero ya vemos que tiene límites para seguir, para hacer más reformas fiscales. Y luego, en la otra parte, decir, mire, reformemos y hagamos todas estas reformas, también hay que ir haciendo reformas, porque ¿cuál es el problema, creo yo, de este gobierno que se planteó como gobierno de cambio? Es que de alguna manera se montaron en la tendencia histórica, digamos, no hicieron realmente los cambios, ¿no?, en términos de los ajustes estructurales, llamémosle así, en los ajustes del funcionamiento de la economía, sino que llegaron, ¿no?, se vieron con el problema y bueno, y siguieron haciendo un poco de lo mismo. Yo sí creo que hay que hacer reformas. Yo sí creo que el país necesita cambios importantes en su forma de crecimiento, en su forma de recaudar, en su forma de gastar, en los niveles de transparencia a nivel del manejo de la gestión económica, en esas relaciones que hay perversas, diría yo, de que hay un crecimiento y que no baja al resto de la población. Hay que establecer medidas de distribución del ingreso también, ¿no? Hay que evitar las grandes concentraciones, hay que evitar los mercados monopólicos. O sea, ¿qué vamos a hacer para todo eso? Yo no digo que en este gobierno no se hayan hecho cosas, ¿no? Se han hecho cosas, la super de competencia ha hecho cosas para combatir, digamos, los mercados monopólicos, ha puesto incluso algunas sanciones, ¿no? Pero, por ejemplo, seguimos con la tendencia a los subsidios. Seguimos con el tema de las pensiones. No hicimos algunos ajustes o reformas por falta de condiciones, por miedo, por lo que sea, no se hicieron. Hasta ahora pues se han querido hacer, pero ya vimos que llegaron en mal momento en periodo electoral y ahora ya no se quiere hablar de reforma de pensiones, ¿no? Pero todas estas cosas tenemos que hacer. Ahora, si esto significa, como digo, yo no quiero entrar en la discusión si es cambio de modelo, porque de todos modos
ese cambio de modelo, ¿qué significa? Que vamos a cambiar el capitalismo por otro, y eso otro ¿qué es? Es decir, yo creo que este es un capitalismo que tenemos inadecuado, es decir, un capitalismo en todo caso que está funcionando mal. Es una economía que yo le he calificado desde hace algún tiempo pasmada, estructuralmente pasmada. No es una economía que realmente tenga los motores. Por ejemplo, esta economía carece de un motor. Desde que tuvimos allá por las décadas después de la segunda, bueno, casi desde siempre hasta llegada a los años 80 antes de la guerra, el motor de la economía era la agroexportación, con todos los defectos, con todo lo que quieras, es decir, que toda la explotación que había, la injusticia que había, pero sin embargo era un motor claro que teníamos, y eso daba divisas, y eso es lo que movía el país. Desde entonces hemos perdido motor. ¿Cuál es el motor de la economía? ¿Dónde están ahí las apuestas de los candidatos, por ejemplo, para decir, mire, y usted para reactivar la economía o para crear el motor que le va a sostener la economía, cuál es? Pero todos dicen, no, es que voy a apoyar al agro, es que voy a apoyar a la industria, es que voy a hacer esto. Mire, es que es lo mismo, de ahí nos salimos. Tiene que ser algo que realmente venga a resetear, como digo, la forma como crece la economía. Ok, ahora, los salvadoreños ciertamente resienten, doctor, luego de este collage de publicaciones en diferentes maderos que Carlos acaba de compartir con todos nosotros, resienten grandemente que muy raras veces se tiene objetividad sobre ciertos temas. Usted mencionaba, ya se tiene sensibilidad. No así lo vemos en el tema previsional, que en el siguiente bloque lo vamos a abordar, que pareciera que existe un pacto no escrito de no abordar por parte de los candidatos ese tema. Pero más allá de generar elementos que tengan como un motor concreto sobre la productividad, no se tienen. Hasta este momento se tiene lo mismo como la evasión, la elusión, el contrabando, que a la hora de ostentar el poder ciertamente no se da, y lo más fácil es el aumento de impuestos. Es que yo creo, los planes de gobierno que se están elaborando ahora, las propuestas que estamos escuchando, primero se hacen para ganar, no se hacen para gobernar. Esa ha sido la tendencia siempre. Es decir, ya cuando vienen las elecciones, entonces vamos a juntarnos, hacemos la consulta y le queremos dar un poco de deporte y hacer al país el primero que vaya al mundial, y queremos darle al agro y convertir a los campesinos acá, les prometemos que les vamos a devolver, digamos, la gloria, ¿no?, agrícola que tenía el país, y estamos prometiendo que vamos a ser un país exportador. Es decir, son planes que después no realmente se siguen a cabalidad. Tomemos el caso de este plan de gobierno, digo, del actual. Es decir, ¿quién guía las acciones de la gestión gubernamental? Pareciera que es más el asocio por el crecimiento, el Fomilenio, la agenda que determina qué es lo que se sigue, y no un plan de gobierno que se elaboró. Porque el plan de gobierno se hace, digo, en el calor electoral, y se hace con función de ganar y no de gobernar. Porque si se hicieran para gobernar, una de las cosas fundamentales es el cómo. Es que si yo ya sé que usted le va a apostar al agro, si yo ya sé que usted me va a decir que va a aumentar la recaudación, yo sé que usted me va a decir que va a ayudar a los exportadores, yo sé que usted me va a decir que va a aumentar el crédito y que le va a dar crédito a medio mundo y que todos van a estar contentos, pero dígame cómo. ¿Cómo? Y póngame las cifras. Eso es realmente querer algo serio para gobernar, ¿no? Y cuando los candidatos se han atrevido, por decir así, a decir el cuánto, mire, realmente han sido muy ligeros en sus estimaciones, ¿no? Ya sea el candidato de Unidad que dijo que sus promesas costaban 3.200 millones, bueno, sería bueno ver desglosadas si es cierto, 3.200 millones en 5 años, pero no me cuadra el que diga que lo va a hacer a base de un crecimiento del 2%. Sin reformas, ¿verdad? Porque no va a haber reformas tributarias, no sé cómo se hace. Igual, el Frente sacó y dijo que iba a financiar con 640 millones anuales que le iba a dar, digamos, Petrocaribe. Podemos analizar después, porque creo que en una ocasión, Sergio, lo analizamos, me salió una diputada ahí al frente de Brava, porque yo lo que estaba diciendo, mire, es que por lo menos mi matemática, mi suma y resta no me cuadra que hagan eso. Entonces, cuando se ha intentado hacer, han sido muy ligeros. No le ponen atención a esto porque les interesa más ganar, y para ganar es más el qué
El cómo, eso quizás para que quede para los académicos, para los que exigen más, digamos, claridad, más concreción, ¿no? Y vamos a ver qué es lo que saca ahora Arena, porque tampoco ellos han sacado, digamos, también están prometiendo, pero tampoco Arena nos está diciendo cómo, de dónde va a sacar ese dinero y cómo lo va a hacer. Ahí están las diferencias fundamentales, ¿no? Porque todos quieren un país bonito, sí, pero dígame cómo lo quieren. Bueno, con eso nos vamos a la pausa. Vamos a seguir conversando con el doctor Rubio acerca de los temas importantes de país económicos y por supuesto las propuestas de los partidos. Gracias por continuar con Debate Político, donde usted conoce a fondo las propuestas, se informa y elige. Un saludo a quienes nos están sintonizando desde su computadora o dispositivo móvil a través del www.canal33.tv en transmisión en vivo. Vamos a dar lectura ahora a nuestras redes sociales. Vamos a comenzar con Facebook. Conoce las propuestas en el tema de pensiones de los candidatos a la presidencia. Eso fue lo que preguntamos. Alejandro Canales nos dijo, no, creo que han decidido no meterse en problemas. Lamento que no tomen en serio este tema. Gina dice, parece que les preocupan más otros temas. ¿Cuál es la mejor forma de lograr un retiro digno? Pregunta. Verónica nos dice, quiero tener más conocimiento sobre cómo los candidatos a la presidencia le apuestan en verdad a las pensiones y cómo asegura que será un hecho. Ana Valeria nos preguntó, nos dijo, o nos respondió, mejor dicho, no, pero sí quisiera saber quién está realmente pensando en el futuro digno de la gente. Vamos a irnos ahora a nuestro Twitter. Ahí lo tenemos en pantalla. Política Estéreo dice, Roberto Rubio, los planes de gobierno, todos los partidos se hacen para ganar, no para gobernar. Son los planes que no se siguen, dice. Ale Canal dice, ¿es válido el argumento de que si todos han sido corruptos, escudarse en eso para no cambiar, para no mejorar? Gina nos pregunta, ¿y para los jóvenes, quién tiene las mejores propuestas? Es una pregunta directa para el doctor Rubio. Emilio nos pregunta, seguramente en un súper endeudado país, ese es el punto donde estamos de no hacer algo, esto va a explotar, dice. Gustavo Durán, el análisis inicial de Funde debe ser de mayor alcance, hablar de los problemas estructurales, dice. Emilio nos pregunta también o nos dice, no dar escalafón es un reflejo de la importancia de este sector para el señor presidente, quien hasta resulta perverso los derechos, dice. Emilio Monterrey nuevamente nos dice, seguramente un hipertrofiado Estado será un verdadero dolor de cabeza para el próximo gobierno. Falta de visión estratégica. Murillo nos dice, toda propuesta que aumente el gasto público no es viable. Primero hagan propuestas que generen dólares. También nos complementó diciéndonos Maurilio, la economía salvadoreña está paralizada y no genera dólares para reactivarse. Esto es algo de lo que tenemos en nuestras redes sociales. Vamos ahora con Sergio nuevamente y el doctor Rubio. Bueno, muchísimas gracias, Carlos. Muchísimas gracias a usted también, amigo televidente, por trasladarnos esta noche por las diferentes redes sociales su pregunta. Por supuesto, se las trasladamos al doctor Roberto Rubio y pedimos puntualmente, doctor, sus impresiones luego de toda la cantidad de preguntas que la población salvadoreña se está haciendo. Bueno, hay un conjunto de preguntas sobre el tema de pensiones que se ve que preocupa, se ve que la gente toma conciencia también de la gravedad y toma conciencia del hecho de que creo que tú lo decías, como que hay una especie de entendimiento de no tocar este tema delicado, porque casi lo que se tiene que hacer va a doler. Y entonces, claro, nadie quiere en este momento... Un costo político demasiado alto. Tiene costos políticos, ya sea aumentar la edad de jubilación, ya sea bajarle la cobertura a la, digamos, al salario que uno recibe, medidas polémicas como por ejemplo, poner el impuesto a determinadas pensiones que van de $3,000, $2,000 para arriba. Esto tiene discusiones constitucionales, entonces todo lo que se haga va a ser polémico y por eso es que muy difícilmente un gobierno débil o un gobierno solo va a poder hacer este cambio. Este cambio lo van a tener que hacer varios, es decir, va a haber que tener un buen entendimiento y una buena, digámosle así, correlación de fuerzas para poder impulsar una reforma de este tipo que se necesitan, que cada vez son más urgentes.
Yo creo que hay aquí una pregunta sobre el tema de, decías que si funde que tiene que centrarse en los temas más estructurales. Efectivamente, yo creo que mencioné algunos problemas estructurales. Esta economía, es decir, tal como está, no está como está, valga la redundancia, por ahora. Es decir, esto trae, digamos, una incubación de problemas de tipo estructural que yo señalaba desde los cuellos de botellas en términos de costos de producción, de mercados deformados, cuellos de botella a nivel de educación también, porque igual puede ir aquí inversión, pero si no encuentra la suficiente cantidad de personas que sepan ponte inglés o que sepan computación, pues posiblemente se va a ir a Costa Rica o se puede ir a Panamá. Son problemas de tipo estructural, el hecho de que sea una economía que se ha dirigido excesivamente al consumo, es un problema estructural la manera como se planifica y se elabora el presupuesto trae deformaciones estructurales, es decir, tenemos un análisis estructural y lo hicimos incluso desde 1996, en nuestro primer libro como Funde dijimos crecimiento estéril, lo que estamos teniendo es un crecimiento estéril, lo dijimos en el momento que estábamos creciendo, no nos creyeron, ¿no? Y estamos viendo las consecuencias de un modelo, si le quiere llamar así, que está bastante agotado. ¿Cómo se pondera el tema institucional, doctor Rubio? El presidente de la República remitiendo hoy por hoy, el día de ayer, contra el fiscal general de la República por abrir un expediente contra el pago del chaparral, abriendo nuevamente o queriendo abrir por iniciativa de los diputados o interpósita persona la subcomisión que investiga a la Sala de lo Constitucional. Es decir, el tema de la institucionalidad como un paredón para no dar paso a la institucionalidad y por supuesto a la inversión de nuestro país. Un tema o una opinión que generaba alguien a nombre de los candidatos decía que confianza era importante. La confianza en las instituciones es fundamental para que una economía incluso funcione. Porque la institucionalidad no solo es un tema para la política, es también para la economía. Si funcionan mal las instituciones, si no son creíbles, si hay desconfianza, si hay corrupción, funciona mal también la economía. Y yo creo que cuando el presidente no debería molestarse si le dicen, mire, que voy a investigar el chaparral, porque igual, es decir, ¿por qué no se molesta con lo de Enel Geo? ¿Por qué no se molesta por que solo investiguen en el caso de la Diego Holguín al señor Nieto y no también al señor David Gutiérrez? Es decir, debería causarle molestia en todo caso todo. Yo creo que nada debería causarle molestia. Es decir, aquí hay muchas cosas que investigar. El caso del chaparral, ¿cómo no se iba a investigar algo que usted ha invertido tanto dinero para no tener nada? Es decir, si tú vienes y yo te doy a ti, Sergio, $100 millones y te digo, usted me va a hacer de este canal, ¿no? Va a crear un buen edificio y le voy a dar 100 millones. Y de repente, ¿no? A mitad de camino, resulta que ya me gasté los 100 millones y no tengo el edificio. Yo te voy a investigar, te voy a preguntar, Sergio, bueno, ¿y qué pasó? ¿Cómo los utilizaste? ¿No? O sea, que preguntar, investigar estas cosas que no son, digamos, o aparecen ante el público, ¿verdad?, que son oscuras, pues eso definitivamente tiene que ponerse lámparas y luces a todos estos hechos, ¿no?, que están digamos, llamando la atención, porque ahora ya no se pueden ocultar mucho las cosas. Ahora no era como antes, ¿no?, que te podían hasta aventar en un río y nadie sabía. Ahora, digamos, este tipo de casos, sobre todo lo que pasa, ojo, un problema estructural, energía. Hay que ponerle ojo, muchas lámparas, muchos reflectores al mercado energético, de cómo funciona ese mercado, hay o no hay corrupción ahí, hay o no opacidad ahí, investiguémoslo. Yo creo que eso es fundamental. Ok, doctor Carlos, amigos televidentes, establecemos un contacto con don Roberto Cañas, quien es economista. Muy buenas noches, doctor. Muchísimas gracias por acompañarnos a Debate Político. Bueno, muchas gracias por invitarme y gracias por doctorarme también. A la orden. Yo tengo una licenciatura en Economía de la Universidad del Salvador y después saqué una maestría en Educación, pero enhorabuena saludarlos. ¿Cómo están? Muy bien, doctor. Rápidamente preguntarle, porque el doctor Rubio me hizo énfasis en eso, entonces por eso lo estamos llamando acá. ¿En qué condiciones va a recibir el país el próximo presidente de la República, don Roberto Cañas? Bueno, algunos hablan de que es una trampa, otros hablan que es una bomba de tiempo. Para no ponerle calificativos tan catastrofistas,
podemos plantearlo de que va a ser una de las situaciones más complicadas que va a enfrentar un presidente de la República, igual que el anterior, el que está terminando, que inició su periodo en condiciones muy difíciles. ¿Cuáles son los niveles de dificultad? Bueno, en primer lugar, una economía que no crece, tiene más de 10 años de no crecer. En segundo lugar, ahí hay un vínculo entre crecimiento y las demás variables macroeconómicas, porque no hay crecimiento porque no hay inversión. Y cuando no hay inversión no aumenta el empleo, y si no aumenta el empleo no hay salarios, y si no hay salarios no aumenta el consumo. Entonces la lógica de la dinámica económica se ve muy complicada porque esta es una economía que no crece, eso en primer lugar. En segundo lugar, tiene un problema de deuda importante, más del 50% del PIB es el monto de la deuda, y el servicio de la deuda es verdaderamente muy grande para el país. Eso que se gasta en servicio de la deuda se podría ocupar para programas sociales que estuvieran al servicio de la gente. Si lo vemos del lado más micro, pues hay un problema de la gente que no tiene empleo y un problema de costo de la vida. Es decir, que esto podría ser gana-pierde en el sentido de que el candidato gana la elección, pero pierde muchas posibilidades de salir adelante por las dificultades que ya le va a heredar el sistema económico del país. Licenciado Cañas, algunas fuentes que consulté en Proesa me dijeron que el problema de inversión en El Salvador no es un problema de los 20 años de los gobiernos areneros o los últimos 5 o 4 años y pico del gobierno del presidente Funes, sino es un problema de 50 años donde no hemos tenido arriba del 15% de inversión, en algunos casos tal vez rozado, pero nunca ha sido ese el punto. Entonces, ¿por qué El Salvador durante más de 2 décadas, casi 5 décadas, no atrae inversión? ¿Por qué no la traemos y esto que nos sirva para crecer? ¿Por qué no? Bueno, mire, eso se lo puedo plantear de la siguiente manera. Para que el inversionista se sienta atraído para traer sus capitales aquí a El Salvador, la lógica de él es la búsqueda de la máxima ganancia. Entonces él va a buscar las plazas, los países donde sus ingresos sean mayores y sus costos sean menores. Entonces el problema de El Salvador es que es caro producir. Tiene costos de energía eléctrica, por ejemplo, de los más caros de América Latina. Y hay otros aspectos que afectan y encarecen el costo de producir. Entonces, el otro tema, por ejemplo, es el de la tramitología. En El Salvador, todo trámite es largo en el gobierno. Ya no digamos los trámites que tiene que hacer un empresario para poder conseguir los permisos y poder funcionar con la empresa. Entonces, aunados esos factores en los cuales uno clave es el costo de la energía eléctrica, el otro es lo tardado de los trámites, el otro es que la infraestructura básica del país pues tiene que mejorarse, tiene que existir el puerto de la Unión funcionando, el aeropuerto en mejores condiciones, la red de carreteras, las conexiones en telecomunicaciones e internet con mayor rapidez y más baratas. Es decir, todos esos factores hacen caro producir en el país. Entonces no hay que buscarlo por el lado que el inversionista no viene, como se suele repetir, porque aquí las condiciones de seguridad son complicadas o más en Honduras. También lo que hay que entender es que el mercado interno es muy pequeño. Entonces, si alguien viene a producir para el mercado interno, se va a encontrar con una estrechez de mercado muy grande. No hay capacidad de compra porque la cantidad de personas que forman el mercado salvadoreño es pequeña y además tiene poca capacidad de compra. Entonces, aunada esas dos cosas, del lado de la demanda, en El Salvador es un mercado muy pequeño. Don Roberto, los salvadoreños quieren evaluar las diferentes propuestas de los candidatos y uno de ellos es el tema previsional. Conversábamos con el doctor Rubio de que pareciera que existe un pacto no escrito de no abordar este tema. Amigos televidentes en las redes sociales preguntan, mire, bueno, el jubilarse viene de jubileo, de alegría, pero todo el mundo está más afligido que alegre en torno a este tema.
Sí, es muy complicado en primer lugar porque hay mucha tela que cortar en relación al rol de las AFPs en todos estos años y la posibilidad que se le ha planteado al Estado de responder por las pensiones que tiene que pagar de personas que ya les descontaron todos los años de su vida profesional una cantidad de dinero mensualmente para pagar la pensión. Entonces hoy esa deuda sumada a la otra deuda pues hace que se dé una situación que ya no se puede obviar. Que no lo estén planteando electoralmente, eso pues es una cosa, pero la realidad existe independientemente de la conciencia que uno tenga o de la negación de la realidad que uno pueda hacer o evasión de la misma. La realidad es que ese tema del problema previsional es una cosa que lo quieran o no lo quieran, porque el sentido de realidad es implacable, lo quieran o no lo quieran plantear en la campaña, porque por supuesto hay temas económicos tabú en términos electorales porque no ganan votos. Por ejemplo, que un candidato diga que va a aumentar el número de años para jubilarse, eso es totalmente tóxico en términos de ganar votos, o que otro candidato diga que va a aumentar impuestos. Entonces, por términos de puro mercadeo político, esos temas no se colocan porque no ganan votos, pues. Pero el hecho de que no ganen votos en este momento no quiere decir que para el próximo presidente de la República no sea fundamental enfrentar estos problemas. Entonces lo va a tener que hacer para resolver todos estos problemas de dos maneras, o del lado del ingreso o del lado del gasto, o de los dos lados. Del lado del ingreso, pues en términos de política fiscal hay que buscar más ingresos, y los ingresos tributarios son la fuente fundamental de los ingresos del Estado. ¿Eso qué quiere decir? O que va a cobrar más impuestos porque se evaden o porque hay empresas que declaran pérdida y no pagan impuestos, o va a crear nuevos impuestos. Hay que buscar la manera, la tiene que hacer el nuevo presidente de la República, y si lo tiene que hacer del lado del ingreso, va a crear un impuesto predial que en todas partes del mundo hay, va a crear un impuesto a las operaciones financieras. ¿De dónde van a sacar los recursos del Estado para poder enfrentar la situación que se viene? Eso es por el lado del ingreso. Por el lado del gasto, pues siempre es lo que más se habla, de reducir el gasto público, pues porque se trabaja obviamente con déficit fiscal. Además el gasto corriente es muy alto, se ha financiado el gasto corriente con préstamos, además una cuestión que es inmanejable. Entonces se la tiene muy complicada, aunque como usted señala, hayan hecho un pacto de no tocar temas. Además habría que verlos a los candidatos manejando datos, sin asesores, sin muchos papeles frente a cámaras en un debate. Pues sí, porque saben ellos que estos son temas tabú, porque ahí pueden demostrar fortalezas o debilidades en el manejo que se esperaría y las competencias que se esperarían de un gobernante para poder sacar adelante al país en estos problemas tan delicados, que además le quiero contar de que todo esto pasa por un acuerdo consensuado de país. El presidente solo no puede, necesita que la nación pueda ponerse de acuerdo en relación a cómo manejar varias cosas en términos económicos, cómo va a diversificar los bienes transables, la oferta exportable, cómo va El Salvador a diversificar sus mercados. Nadie discute que es importante Estados Unidos, esa no es la discusión, y que es el principal socio comercial, pero ¿por qué no buscamos finalmente relaciones con China continental, ampliamos con Rusia, ampliamos con India, buscamos los mercados de los países árabes con más agresividad, hacemos una cooperación sur-sur, vinculándonos más a lo que le hemos dado la espalda, a todas las formas de integración tipo Mercosur, UNASUR, que están desarrollándose, para la cual El Salvador hasta ahora no ha tenido opción, ha sido muy conservador en términos de
de tener apuestas estratégicas además. O sea, el panorama cada vez que uno le da más vueltas encuentra que es muy complicado. Yo me preguntaría cuáles son las apuestas estratégicas que los candidatos tienen, cuáles son, si es una economía exportadora abierta, cuál es la oferta transable que van a proponer diversificar o ampliar, cuál es la política para crear nuevos mercados. Parte de la pregunta, doctor, vamos con el doctor Rubio. Don Roberto, muchísimas gracias una vez más por el tiempo dedicado a Debate Político. Bueno, un saludo ahí a Roberto Rubio, espero que los elementos que he dado les puedan ser de utilidad. Feliz noche y muchos éxitos con su programa. Bueno, ya mencionaba el licenciado Cañas el costo de la energía, ¿verdad? Que ya lo había mencionado usted, doctor Rubio, también hablaba acerca de la cantidad de trámites que hay que hacer para montar una empresa, pero también hablábamos antes, usted y yo, acerca del tipo de gente que tenemos y el tipo de nivel educativo que nuestra gente tiene. La pregunta es, entonces, tomando en cuenta lo que ya dijo el el licenciado Cañas, ¿a qué le tendríamos que estratégicamente apostar, sabiendo lo que tenemos, que es gente y su nivel educativo? Lo que planteaba pues, Roberto, creo que en la mayoría pues es, digamos, sensato, coincide con lo que estaba diciendo, porque tenemos, ¿qué es lo que tenemos que resolver? Cuando digo enfrentemos el problema estructuralmente, porque hay que enfrentarlo también coyunturalmente, porque no solo podemos estar pensando resolver estructuralmente, porque digamos la crisis no espera, es decir, eso nos puede estar a la vuelta de la esquina, ¿no? Y no podemos estar solamente en reformas estructurales, esos toman tiempo, hay que tener medidas, digamos, inmediatas, que las podemos también discutir y ver cuáles podrían ser, y a ver qué opinan los equipos de los candidatos de este tipo de medidas. Pero hay problemas estructurales que tenemos que resolver, que son cuellos de botella, así, que nos están justamente impidiendo que esta economía, digamos, sea una economía animada y una economía que, como bien decía Roberto, y como te decía en Proeza, no es una economía pues que históricamente, digamos, haya traído mucha inversión, haya tenido grandes tasas de crecimiento, exceptuando algunos periodos cortos que tuvimos, ¿no? Especialmente a partir de los años de posguerra. Después no hemos tenido mayores tasas de crecimiento. Entonces, cuellos de botella, energía, ¿no? Y ahí es un problema de eficiencia, es un problema que hay que ver de costos, y hay un problema de corrupción que hay que analizar, ¿no? El problema de los cuellos de botella de educación, porque igual tienes que tener una población, digamos, sobre todo joven, educada, para que pueda venir inversión incluso de mayor valor agregado, porque tú puedes tener una inversión que sea para ampliar una explotación de café, pero si viene una empresa para ensamblaje de tablets, ¿no? Tú vas a necesitar gente que sepa inglés, que sepa computación, que tenga algún conocimiento en matemáticas, que tenga algunas habilidades en ese tema. Si vas a traer call center, tienes personas pues educadas también en términos de cómo responder, informadas, que tengan capacidad, digamos, de estructurar, digamos, la pregunta que se le hace y responder adecuadamente. Ese es un cuello de botella. Otro cuello de botella importante son en términos de los costos de seguridad, porque es cierto que todos en países vecinos como Honduras hay problemas de seguridad, pero nosotros tenemos desventaja con respecto a Nicaragua, Costa Rica y Panamá, que no tienen esa situación tan grave, ¿no? Porque acá hay que subirle, yo no sé cuánto gastará exactamente un empresario que tiene que subirle el costo, ¿no? Tenemos otro problema estructural que es en términos de empleo. Esta es una economía que crece en su informalidad, es decir, cada vez la informalidad es más grande. Fíjate que a mí me llama la atención, ustedes se han dado cuenta de que aquí esta economía, un síntoma de cómo está enfrentando la crisis son las colonias capa media, que se están convirtiendo las casas en comedores, en tiendas, en pupuserías. Ve a las Merliot, ve a las colonias Centroamérica, San Luis, todas estas, La Rábida, ya no se diga. ¿Qué significa eso? Significa que la gente o no tiene empleo o no le da los suficientes ingresos, entonces sacrifica bienestar, ¿no? Es decir,
Yo al poner una tienda en mi casa, pues yo sacrifico mi bienestar, ¿no? Y eso creo que son síntomas, ¿no?, de calle que uno ve, de cómo la gente está realmente sacrificando su bienestar porque no hay crecimiento, y no hay crecimiento por todos estos problemas, y luego podemos hablar de los problemas coyunturales que se suman a esos estructurales. Bueno, con eso nos vamos a ir entonces a la pausa, regresamos en minutos. Estamos de regreso, gracias por continuar con Debate Político. A esta hora les recuerdo la invitación a grabar sus preguntas o comentarios desde tu computadora o cámara de video. Súbalas a la red, envíenos el link y acá las compartiremos con nuestros invitados de esta noche. Gracias a la empresa Alba, empresas con finalidad social. A continuación les presentamos nuestra sección de participación ciudadana a través de YouTube. Adelante. Empresas Alba, empresas con finalidad social, presenta la sección vía YouTube. Hola, buenas noches, mi nombre es Andrea. Mi pregunta es, ¿qué prioridad tiene el manejo de fondos públicos y cómo podemos garantizar el buen uso y transparencia de los mismos? Gracias. Muchos nos prometen los candidatos, pero ¿cómo distinguir las propuestas que nos traen mejores beneficios a largo plazo? Hola, mi nombre es Alejandra Hernández y quisiera saber qué candidato está presentando propuestas económicas viables y acordes a la realidad del país. Muchas gracias. Bueno, ahí teníamos a nuestros jóvenes muy adeptos a las nuevas tecnologías. Doctor, 3 preguntas muy concretas, la respuesta que usted les daría a estos jóvenes. Mira, una pregunta me parece importante, difícil de contestar, es cómo garantizar la transparencia digamos, en el uso de los fondos, porque cómo podemos evitar esa maña de que el que llega arriba solo llega a componerse, es decir, ¿no?, esa cultura de que yo cuando esté arriba me compongo. Yo creo que hay maneras, siempre y cuando la institucionalidad mejore. Con respecto a antes, creo que sí ha habido algunas cosas que pueden ayudar, porque si tú tienes una institucionalidad fuerte, limpia, definitivamente ayuda. Tenemos, o al menos hemos tenido una Corte de Cuentas que no ha ayudado. Pero la Corte de Cuentas ayudó más bien a ocultar cuentas, ¿no?, de algunos, y no realmente a contarle las cuentas a otros. No, vamos a ver ahora cómo funciona. Pero ya vimos los intentos que ha habido de controlarla, porque es clave, puede servir como arma política, ¿no?, esa institución. Necesitamos, por lo tanto, una buena Corte de Cuentas, ¿no?, que sea lo más imparcial posible y que pueda contarle las cuentas a unos y a otros de una manera imparcial. Tenemos un instituto de acceso a la información. Ahora, el problema es ahora que creamos el instituto, creamos la ley. Hubieron intentos por frenar esa ley, creándole un reglamento, ¿no?, que era totalmente, digamos, coartante de esa ley, porque la ley era buena. Pero esa ley, bueno, sirve. Lo que pasa es que ahora los diputados, y aquí de todos los partidos, ¿no?, no han querido, de alguna manera, que se cumpla la resolución. Es decir, los que hacen las leyes, mire qué ejemplo están dando, los que hacen y aprueban las leyes. Ellos no tienen solo el monopolio de elaborarlas, pero ellos sí tienen el monopolio de aprobar las leyes. Y resulta que no quieren cumplirlas, ¿no? O sea, ¿qué ejemplo le estamos dando al pandillero? ¿Qué ejemplo le estamos dando al ladrón? ¿Qué ejemplo le estamos dando al delincuente? Que los de arriba, ¿no?, justamente no cumplen la ley. Bueno, entonces tú lo que necesitas es que esa institucionalidad funcione, pero que también no solo basta la institucionalidad, sino que también las personas, los institutos políticos se comprometan con la transparencia. Otro, había que decirle a los candidatos, miren, declaren su patrimonio, a ver cuáles son los candidatos que ahora al inscribirse, ¿no?, deberían declarar el patrimonio de él y de su familia, porque no solo de él, porque también ya sabemos que, digamos, se puede ocultar dándole el patrimonio a otros. Quiero recordarle al candidato de Arena que firmó un compromiso con el pueblo salvadoreño, donde Transparencia Internacional fue testigo, que se comprometió que cuando iba a inscribirse iba a declarar sus bienes y los de su familia. Y estamos esperando pues que lo haga. Y esperaríamos que los otros, bueno, ya
Sánchez Serén se inscribió, no lo ha hecho, pero es oportunidad para que lo haga y saca. Es un llamado, por lo tanto, a los candidatos. Una de las formas es, miren, que el que va de presidente dé el ejemplo y declare transparente su patrimonio. Estas son cosas que se pueden ir haciendo, ¿no? Una buena Corte de Cuentas, un buen instituto de acceso a la información y una sociedad civil exigente. Bueno, yo creo que me alargué quizás demasiado porque este es un tema que importa para darle las otras respuestas, pero si hay otra oportunidad contesto las otras dos. Habría que los candidatos también exponer los patrimonios de los amigos, porque de pronto hay testaferros también. Bueno, también en el compromiso, ojo, de Arena está también que los ministros y los funcionarios cuando lleguen van a tener que declarar. Ojalá, como digo, que lo cumplan. Magnífico, vamos a estar pendientes de eso. Damos paso a otra llamada telefónica, otro contacto con don Rafael Castellanos, economista. Don Rafael, muy buenas noches, gracias por acompañarnos a Debate Político. Buenas noches para ustedes, Sergio, muchos éxitos. Gracias. Don Rafael, la primera pregunta es precisamente en el tema de transparencia, la que conversamos con el doctor Rubio esta noche. ¿Por qué es tan importante la transparencia en el manejo de los fondos públicos? Esto lo preguntan los amigos televidentes, pero una vez cuando se llega al poder se les olvida, es decir, se arremete contra las instituciones que pretenden transparentar eso, diciendo de que por la intimidad misma no van a dar a conocer los nombres y los montos de los asesores o hasta el 2017 los viajes realizados. ¿Qué tan importante es y cómo se puede llevar a cabo esto, don Rafael? Bueno, la transparencia es esencial y no solamente en el patrimonio de los funcionarios, sino que esta transparencia en su actuar, transparencia en la forma de conducir los negocios del Estado, transparencia en los propósitos. Lo que estamos enfrentados es una situación histórica diferente. Durante muchos, digamos desde siempre, no se informaba, las cosas turbias sucedían y la ciudadanía no se enteraba. En la época de las comunicaciones virtuales inmediatas, en la época de una ciudadanía más informada y más demandante, se han encontrado estos mandatarios actuales, digamos diputados y el Ejecutivo, con una ciudadanía que demanda saber cosas que son incómodas de contestar. Son incómodas porque hay muchos políticos que son corruptos, que utilizan el Estado para medrar de él. Por ejemplo, el tema que ahora se ha controvertido, que es de CEL, la GEO, y la empresa que han creado para transferir los ingresos de la GEO, no debiera de molestarse el señor presidente porque el señor fiscal diga que va a investigarlas. Si fuera absolutamente transparente, debiera demostrarlo. Otra cosa es, en cuanto a la transparencia, si se crea el instituto y se le dan los fondos y se le da la ley, es realmente como una afrenta a la ciudadanía que la Asamblea Legislativa o su presidente se niegue a hacerlo simplemente. Pero lo vamos a ver, y lo vamos a ver más, porque parafraseando la frase de un famoso libro de Fuentes, la región más transparente, que se refería a la Ciudad de México y su historia, eso no lo tenemos aquí, aunque seamos que sea, y hay que pelear por eso, porque en lo que es transparente, en lo que es a la vista de todos, es muy difícil que nadie meta la mano en el bote de la galleta. Es difícil que oculten los malos propósitos que tienen. Ejemplo, ¿cuál es la función de Alba? ¿De dónde proviene ese dinero? ¿Es un dinero legítimo? ¿Cómo queda? ¿Se está realmente ingresando al país en la forma adecuada? ¿Está siendo registrada? No es una empresa que puede ser auditada por la Corte de Cuentas como tal, pero en su asocio con las alcaldías perfectamente sí. Las otras cosas, lo que vienen de la mayor importancia es la transparencia respecto a los fondos de financiamiento de los partidos políticos, y digo de todos los partidos políticos. Antes tal vez la izquierda era el adalid de pedir esa transparencia porque ellos no tenían mucha plata. Ahora que les sobra, no están de acuerdo con eso, no están de acuerdo con que los partidos políticos tengan que todos
todos, absolutamente todos tienen la obligación de declarar quiénes son los que lo financian, cómo son los que lo financian, y eso no tiene nada de malo, no tiene de malo. La gente tiene derecho a darle al candidato de sus preferencias o al partido de sus preferencias. Ahora, cuando las donaciones son muy grandes, entonces se tiene que ir vigilando en el tiempo cómo se comportan los gobernantes, si adquieren compromisos o no adquieren compromisos, si están actuando a favor de darle beneficios a empresarios a cambio de las dádivas que tuvieron durante el financiamiento de la campaña. Esto viene de antes, no es nuevo. Ahora se ha hecho únicamente como más grande, una gran escala, colosal, y somos una sociedad civil que demanda conocer más. La transparencia también es absolutamente necesaria para inspirarle confianza al tema principal del que ha tratado su programa, es la economía. Darle confianza al inversionista que venga, y no solamente hay que pensar en el que venga. El inversionista salvadoreño, el que tiene el dinero, el que puede meterse en un mini negocio o un negocio grande de acuerdo a sus capacidades, mientras más transparente sea el Estado, mientras todo esté declarado en línea, pues más se decide, más fácilmente entra en eso. Por ejemplo, todos los entes gubernamentales debieran tener una página web en la que publican lo que hacen de forma inmediata. La Fiscalía o la del Consumidor o el Ministerio del Medio Ambiente deben publicar las demandas que hay contra ciudadanos, empresas. Brevemente, ¿qué porcentaje del PIB, si pudiéramos ponerle un número, qué porcentaje del PIB le roba al crecimiento la falta de transparencia y o el pobre uso ineficiente e ineficiente de los fondos públicos? Sería muy poco serio de parte poderle asignar un porcentaje así de dedo. Es muy difícil. Es bastante abstracta la pregunta y no se la puedo contestar con un número, pero sí le puedo decir que afecta seriamente. Y no solamente afecta la economía, sino que afecta la marcha del país, la marcha de la justicia, la marcha del buen funcionamiento de la institucionalidad. Bueno, muchísimas gracias, don Rafael, por su participación. Lo estaremos invitando a próximos programas de debate político. Va a ser un gusto acompañarlos. Buenas noches. Bueno, con esto nos vamos entonces a la pausa, regresamos en minutos. Bueno, ya estamos de regreso en Debate Político. Vamos a presentarles un sondeo de opinión sobre si las personas a estas alturas ya están conocedoras de las propuestas económicas de los candidatos. Escuchemos. Bueno, las propuestas son buenas. Lo que falta ver es si se van a realizar esas propuestas, si se van a ejecutar, si las van a cumplir. Pero las propuestas sí están bien las que están haciendo. Deberían de ver por cada una de las necesidades que nosotros pues, sí, tenemos aquí en nuestro país. Bueno, me parecen bien, va. Sí. Porque así como está la situación ahorita, va, es necesario que ellos ofrezcan buenas ofertas para el pueblo salvadoreño. Todo es mentira. Yo siento que eso siempre lo hace, pues. No, ya no es creíble. Que llega uno y llega otro, lo mismo. Yo creo de que la credibilidad ya la perdieron, o sea, es bien difícil creer en algún partido político a estas alturas. No hacen lo que prometen. Gracias por seguir en sintonía las redes sociales. Les recuerdo para que usted las pueda tener muy presente. En Twitter nos encuentran como @debate33 y en Facebook nos encuentran como Debate Político 33. Veamos a continuación lo que opina nuestra audiencia en las diferentes redes sociales de Debate Político. Arrancamos conociendo un poquito de los Twitter. Néstor Alex nos comenta... Debate, permitir ventas informales provoca que el empresario pague menos impuestos porque se vende menos, cóbrenle impuestos a estas ventas. Hablan del comercio informal y que estas al final no son objeto de que se les grave con un impuesto por parte de la administración en nuestro país. Emilio Monterrey habla, hasta ahora los gobiernos no han hecho nada
de peso puntualmente. Gustavo Durán opina, se debe hacer una revisión estructural de la situación, hablar de multimillonarios salvadoreños que no invierten en nuestro país. Don Mauricio opina, ¿qué se puede decir de la Corte de Cuentas con su presupuesto millonario que se limita a decirnos sobre los carros nacionales en las playas? Vámonos directamente también a conocer en nuestra cuenta de Facebook. Verónica Martínez nos comenta, la verdad, ninguno de los candidatos presidenciales me convence. No creo que tengan verdaderamente una transparencia, ya que no mueven el convencimiento en que de verdad quieren ver a un país mejor. Alejandro Canales dice, no, son puro teatro todos, no le creo ni la firma de Norman ni la transparencia del FMLN, que se han prestado a seguir con lo mismo. Unidad, ya sabemos que tampoco se van a comprometer a ser transparentes, me preocupa eso. Gina Basinga le dice, lamentablemente no, y aunque lo digan, no creemos. Santiago Corcio no comparte su opinión, son puras estrategias de campaña, ya que proponen soluciones a los problemas de la actualidad, pero al final no cumplen con nada. Y al final Ana Valeria nos dice, han firmado un supuesto acuerdo, pero no se les cree el bendito, ofrecen una cosa y hacen otra. Muchísimas gracias por su participación. Nos vamos del otro lado del set, donde se encuentra Carlos Toledo con nuestro invitado para responder parte de las preguntas que usted ha planteado esta noche. Bueno, ahí teníamos la opinión de nuestra gente. Pareciera que no solamente son los inversionistas los escépticos, sino también las personas, ¿no?, que no creen a los políticos en su intención de ser transparentes en el manejo de la cosa pública. La pregunta, doctor, realmente, ¿qué tanto impacta la falta de transparencia en el manejo de la cosa pública en términos económicos? Antes de eso, solo, mira, este es un mensaje que creo que por lo menos esa parte de la población le está mandando a los políticos y a los partidos políticos, esa falta de credibilidad ya en sus promesas, y ya no solo en la transparencia, es decir, en general en sus promesas, ¿no? Yo creo que hay un segmento de la población que dice, mire, lo han venido diciendo, es decir, incluso hubo cambio de gobierno y, bueno, y siguen haciendo las mismas prácticas, entonces la gente va perdiendo fe en el sistema político, y eso es peligroso. Ojalá, pero la ciudadanía empiece a promover y a crear algunas instancias políticas frescas, nuevas, que puedan darle respuesta a esa gente, porque si no, la indiferencia, digo, es peligrosa, ¿no? Respondiendo a la falta de transparencia, sus efectos, mire, yo no tengo, datos para el país no existen, es decir, datos de cuánto le cuesta la corrupción al país, los datos de cuánto le cuestan, digamos, podemos tener casos, es decir, cuánto le costó al país los 32 millones adicionales de la Diego de Holguín, cuánto le puede haber costado al país lo del Chaparral, que recordemos que esto ya viene de gestión, no de aquí este gobierno, de la anterior, es decir, cuánto se ha invertido ahí y qué es lo que tenemos, cuánto más caro nos va a salir. Yo me recuerdo de un funcionario amigo que me dijo, así con el documento sobre el Chaparral al inicio del gobierno, mira, esta obra nos sale más caro hacerla que no hacerla, ¿no? O sea, ya venía este problema y yo creo que se ha aumentado. Estamos hablando... ¿Por qué era eso? ¿Porque se movía de pronto la montaña y volvía a su puesto? Bueno, eso es lo que hay que investigar, es que no podemos dejar estas cosas pasar. Es decir, son demasiados millones, ¿no? Y estos son mensajes, es decir, mientras... ¿Cómo nos afecta? También, mira, hasta hay cosas así pequeñas, digamos, así que simbólicas. Tú tienes a la gente que está pidiendo ahora el escalafón, ¿no? Y si desde arriba le pides, no, miren, es que estamos en un periodo de austeridad, es que estamos, no tenemos dinero, ¿no? Y estás dando ejemplos de que están comprando carros, se hacen estas fiestas navideñas, que si se hacen el montón de viajes, incluso algunos viajes fantasmas. Las señales que tú mandas a la gente, dice, ¿y yo por qué le voy a creer a usted? ¿Y con qué derecho me está diciendo que yo sea austero si usted no lo es? ¿No? Y la gente reclama con derecho,
¿no? Y eso tiene un efecto. Los reclamos van a ir en aumento porque justamente la gente dice, mire, me está diciendo que yo no pida, pero usted sí las está recetando cosas de mi dinero. Bueno, este es un efecto social importante que afecta, digamos, el funcionamiento de la economía. Luego, bueno, lo que hace es destinar recursos que son públicos a manos privadas. Y muchas veces este dinero, como es ilícito, se envía para afuera. Y entonces perdemos también ahí dinero porque se va para afuera. Aparte de que sale más cara la inversión pública, parte de ese dinero que podía haberse quedado acá para otra obra, se va, no solo no se queda en el país, mucho de él, sino que se va afuera. Los costos afectan el crecimiento. Yo no te decía entre cámaras que creo que es un análisis del Foro Económico Mundial que analizaba que más o menos el costo de la corrupción en la tasa de crecimiento a nivel mundial es del 1%. Es decir, tú creciste en 3, si no hubiera corrupción hubieras crecido en 4. Aquí yo no sé cuánto es, ¿no? Pero en países asiáticos, en países incluso europeos como Italia, los costos de la corrupción pueden oscilar, según estos mismos estudios, pueden oscilar entre 7, 8 o 10%, ¿no? Eso es lo que le cuesta, digamos, a una economía. Acá todavía no hay estudios, entiendo que viene un estudio pronto, nosotros vamos a participar para ver justamente eso, pero para más bien analizar casos de corrupción, de cuánto le han costado y qué es lo que se ha dejado de invertir o de hacer a causa de eso. Doctor, ¿usted tiene estudios o datos sobre cuánto efectivamente se podría dinamizar la economía si nosotros, por ejemplo, reorientáramos esa parte del gasto del Estado que tiene que ver con plazas tal vez que están sobrepagadas, plazas innecesarias, plazas que son permanentes pero que pueden ser de repente temporales, viáticos, viajes, etcétera? Todo este tipo de gastos que muchos de los ciudadanos consideran que tal vez son innecesarios y que están mal orientados. ¿Tenemos alguna noción de cuánto dinero es esto? Y, más importante, ¿qué tanto podría dinamizar ese dinero en la economía si es que efectivamente se pudiese hacer? No hay datos, desgraciadamente, para que puedan cuantificarnos esto. Por ejemplo, hay un tema que son las plazas fantasmas, que esto ya no es un tema decir que cuánto me puede costar que yo tenga 20 asesores más. En términos monetarios es poco, pero cuando tú tienes miles, yo no sé, he oído, esto es simplemente rumor, porque no hay constatación, ¿no?, que si son 5.000, 10.000 plazas fantasmas, ¿no? La única noticia que tenemos, por ejemplo, sí que salió a público fue unas plazas fantasmas que habían en el CNR, pero hasta ahí no hemos sabido de otra plaza fantasma. Este es un tema que se tiene que investigar para ver cuántas plazas fantasmas hay, porque ahí sí se puede ahorrar una buena cantidad de dinero en el presupuesto, porque esta es una práctica que se hizo en anteriores gobiernos y se sigue haciendo posiblemente en este, ¿no? Hay que investigar esa plaza fantasma. Ahora, los gastos, yo diría esto de los viajes, de los automóviles, de los gastos navideños, esto no te da tanto, no es que sean grandes, no hay millones de por medio, aunque ahorres en guardaespaldas o ahorres no estamos hablando de millones. Estos son importantes por lo simbólico, es decir, porque tú al tener, digamos, exceso de asesores, al tener asesores que son no puestos ahí por su calificación, sino por su amistad, por la militancia política o por relaciones personales, íntimas que puedas tener. Es decir, si esos asesores, digamos, ¿cuánto puede significar? Digo, en términos económicos no mucho, pero ese 5 dinero... millones en la asamblea. Digo, pero ahí hay asesores que pueden ser útiles. No todos son, digamos, están mal ahí, pero si tú corriges todo eso, el monto que vas a tener, digo, no es así un monto de 100 tantos millones, pero sí son importantes para los mensajes. Tú no puedes, aquí hay funcionarios que no tienen nada por qué andar con 5 o 6 guardaespaldas. Aquí hay, digamos, viajes innecesarios. Y con el caso de este diputado Gallegos que hacía viajes o hizo viajes que había que preguntarle, pues, ¿qué hizo? ¿Cómo
resolvió ese problema, porque pareciera que los problemas, la táctica es, mire, que se vayan callando. Pero creo que los ciudadanos tenemos que refrescar siempre la memoria de estos hechos para que no queden en el olvido. Porque a la gente le mandas el mensaje de que todos son iguales. Le mandas el mensaje, entonces yo tengo derecho. Ellos no respetan la ley, pues yo tampoco la voy a respetar, ¿no? Al no ser austeros ellos, no les puedes pedir austeridad a los demás. Al hacer esto no generan confianza, no hay confianza en las instituciones, esto es peligroso. Son cosas simbólicas, me explico, son mensajes a la población que a lo que lleva es a unos, llámale así, costos sociales importantes en términos de que la gente va perdiendo credibilidad, digamos, en las instituciones, va perdiendo credibilidad en el cambio, va perdiendo credibilidad, digamos, en el sistema político. Y eso es peligroso. Ahora, hay definitivamente otros, es decir, cuando estamos hablando de obras de infraestructura grandes, ahí sí. ¿Qué pasa en el mercado energético? ¿Qué pasa con las licitaciones grandes que se están haciendo? Ahí estamos hablando de varios millones y eso, mira, 100 millones que se pierdan, por decir, es, digamos, casi un 0.5% del PIB. Y, es decir, un 0.5 menos de crecimiento de la economía. Y eso creo que es impactante, ¿no? Esta economía pudiera crecer más y no hubiera, digamos, niveles altos de corrupción. Ok, doctor Rubio, vamos a hablar del financiamiento, por lo menos lo que han dicho representantes de algunos partidos políticos, cómo van a financiar las propuestas que en algún momento han estructurado, articulado para seducir al electorado y que voten por ellos el próximo año en los comicios electorales. Pausa comercial, al regresar, por supuesto, vamos a abordar este tema, pero para tener un poquito de contexto, le dejamos a continuación con los audios de los representantes de partidos políticos que se han referido a este tema. Volvemos. En primer lugar, asegurar el crecimiento de la recaudación por la vía del crecimiento económico del país. En segundo lugar, mayor control y mayor eficiencia en el gasto público. Y en tercer lugar, las fuentes de financiamiento externo, en particular Petrocaribe, el ingreso de El Salvador a Petrocaribe, la eliminación de las cuotas en los hospitales, la reducción de los precios de los medicamentos. Todo el plan Avance El Salvador tiene una fuente de financiamiento debidamente identificada. La primera fuente de financiamiento es la recaudación por IVA y renta derivada del crecimiento económico. Hoy por hoy el crecimiento es de 1.6%. Para nosotros es prioridad el crecimiento. En segundo lugar, la apertura de nuevos mercados. En tercer lugar, el tema de la austeridad en el gasto del Estado. En cuarto lugar, la eficiencia y la eficacia en el accionar del Estado, sobre todo en su relación con los privados. Y por otro lado, el quinto punto tiene que ver con la seguridad jurídica, que es un elemento consustancial para el desarrollo de una economía. Y bueno, estamos de regreso y no nos queda más que agradecerles a todos ustedes por habernos acompañado de principio a fin a su programa Debate Político. Muchísimas gracias, doctor Rubio, una vez más por habernos acompañado y por supuesto Sergio, por Carlos, compartir su análisis. Muchas gracias. Gracias, doctor. Bueno, será entonces hasta el próximo domingo a las 7:30 de la noche cuando regresemos con otro programa de Debate Político para que usted se informe y elija. Buenas noches. Buenas noches.